Bendiciones con todos. Tema 25 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos con el tema que hay en tu corazón. Y hoy día vamos a hablar de los falsos testimonios. ¿Sí? Un tema muy importante que ha afectado mucho a la sociedad, este asunto de los falsos testimonios. Y esperamos que a través de este video podamos aprender, podamos reflexionar y podamos aprender a decir sobre todo la verdad. ¿Sí? Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 15, versículo 19, donde Jesús se refiere a esto que está en el corazón, los falsos testimonios. Dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos y los falsos testimonios, y también las calumnias. Los falsos testimonios salen de un corazón que no está arrepentido, de un corazón que no ha buscado al Señor de todo corazón. Y para entender esto, vamos a ver una historia en la palabra de Dios, una historia que nos va a ayudar mucho a comprender esto y tomar la decisión de decir la verdad en vez de dar falsos testimonios. Esta historia la encontramos en 1 Reyes capítulo 21. Se titula Acab y la viña de Nabot. Pongámosle mucha atención a esta lectura. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Mire lo que está sucediendo. El falso testimonio ha llevado a que asesinen a un hombre inocente, porque Nabot nunca blasfemó contra Dios, jamás, en ningún momento. No nos dice la historia bíblica eso. Solo le dijo al rey que él no podía vender
la viña porque era una herencia de sus padres, una herencia de sus padres. Nabot le hizo una buena oferta, le dijo, te daré una mejor o te la pago por precio, porque quería él para un huerto de legumbres, pero él dijo no. Siempre se aprecia el legado, algo que ha heredado de un padre, ¿no es cierto? O de los padres, y es importante, y Nabot, ese era su caso, ese es su caso, pero su mujer, sí, fue una mala consejera. En vez de levantarle el ánimo y decirle, sembremos las legumbres en otro lugar, evitémonos problemas, evitémonos inconvenientes, para levantarle el ánimo a su marido, que era el rey. No, ella hizo lo contrario, falseó la verdad, ¿sí? Escribió cartas mentirosas, y ahora cartas con el sello del rey, que eran cartas que cualquiera temblaba, ¿sí? Eran como edictos que no se podían ya retractar. Y los ancianos del pueblo dice que hicieron tal como decían las cartas. Los ancianos del pueblo tenían la responsabilidad de investigar, de indagar si esto era verdad o no. O tal vez le tenían tanto miedo a esta mujer porque Jezabel era una mujer perversa. Jezabel no creía en Dios. Jezabel creía en Baal, en dioses paganos. Ella tenía más de 400 sacerdotes que adoraban a Baal en esos templos donde había prostitución y toda clase de pecados sexuales. Aparte de lo primordial, la idolatría. Reemplazaban a Dios por esos ídolos paganos. Entonces esta mujer perversa no tuvo ningún problema, ningún remordimiento de escribir estas cartas para conseguir su cometido, que maten a Nabot. Y así fue. Estos ancianos siguieron el testimonio de esta mujer, las cartas de esta mujer, y dos hombres perversos se pusieron delante de Nabot y atestiguaron que había blasfemado contra Dios, y lo mataron a pedrada. Imagínate cómo por falso testimonio un hombre inocente murió. Aquí no se dice nada si tenía esposa, si tenía hijos. Seguramente sí, y seguramente los mataron a todos, mataron a toda la familia para que nadie se quejara, para que nadie reclamara. ¿Sí? Así lograron matar con el falso testimonio. Hoy día el falso testimonio se está dando en todos los lugares, en todas las clases sociales, y ha hecho daño tanto a la sociedad como a la familia. Ha hecho tanto daño este falso testimonio que estamos haciendo este video para que reflexionemos y aprendamos a decir en todo tiempo la verdad. Ahora, ¿en qué queda esta historia? Esta historia no termina aquí. ¿Sí? Acuérdense que Dios está viendo todo, Dios es omnipresente y está viendo lo que ha sucedido. Y Dios proclama sentencia sobre esta situación porque es algo muy grave el falso testimonio, porque vamos a ver más adelante que este asunto de falso testimonio se encuentra en la Torá, en los 10 mandamientos. Sigamos leyendo la historia. Dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Mire, con toda facilidad fue a tomar posesión de ella. No se lamentó por nada. No tuvo ningún lamento porque asesinaron a un hombre inocente, al dueño de la viña que él fue a tomar. Entonces, ponga el asunto aquí. Aquí viene la sentencia de Dios, que siempre va a haber una sentencia para aquel que falsea la verdad, para aquel que dé falso testimonio en cualquier esfera, en cualquier área de la sociedad. Dios va a hacer justicia tarde o temprano. Aquí viene la sentencia de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbitas. Elías es un profeta, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado?
Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Miren la sentencia de Dios, ¿sí? Aquí viene la sentencia de Dios. La sentencia de Dios, mire, es que lo apedrearon, al hombre, a Nabot lo apedrearon, quedó sangre ahí y los perros lamieron esa sangre y Dios le dice así, ¿sí? En el mismo lugar los perros van a lamer tu sangre. ¡Wow! La sentencia de Dios, o sea, ahí así vas a terminar la vida. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto del siervo como del libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con lo que has hecho pecar a Israel. Mire, la sentencia de Dios durísima, porque es grave el pecado del falso testimonio. Y escuche, sobre la mujer también hay sentencia. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y dice más el texto, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Qué les parece? Este hombre hizo lo malo, se pervertió, y su mujer lo hundió más. No le aconsejó bien. Y dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, oyó la palabra del Señor, ¿sí? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Mire, qué poder que tiene la palabra de Dios. Aún este hombre perverso, escuchando la sentencia de Dios, se arrepintió. Pero se arrepintió, pero la consecuencia del pecado, la paga del pecado, ¿sí? Hay una consecuencia. Él va a morir. Va a morir. Los perros van a lamer su sangre en el mismo lugar donde mataron a Nabot. Eso no se va a cambiar porque hizo perversidades. Pero le dijo Dios, porque se humilló, se arrepintió, no lo haré en tus días, sino en los días de tu hijo. Mire, un hombre inocente fue asesinado por el falso testimonio. El falso testimonio. Tan grave que ese falso testimonio que Dios lo colocó en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no hablarás mal contra tu prójimo, no hablarás falsamente. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, para apoyar este asunto del falso testimonio, vamos a ver algunas citas bíblicas que esperamos que nos haga reflexionar y nos haga cambiar nuestro estilo de vida y aprendamos a proclamar siempre la verdad, como hemos dicho. Proverbios capítulo 19, versículo 5 dice, el falso testigo no quedará impune. El falso testigo tendrá su castigo. Acab tuvo su castigo. Jezabel tuvo su castigo. Seguramente los ancianos que apoyaron esto también tuvieron su castigo. El falso testigo no quedará impune. Tal vez pueda escaparse de la ley humana.
tal pues pueda evadir la ley humana, pero jamás podrá evadir la ley de Dios, que es palabra suprema. Pero el versículo dice más: y el que exhala mentiras no escapará, y el mentiroso no escapará. Tanto el que falso testigo como el que exhala mentira no escaparán, que realmente es lo mismo, ¿no es cierto? Un falso testimonio son mentiras, También repite los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, y dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es tan insistente esto, es tan grave, que el Señor lo repite varias veces, y hay muchas citas bíblicas diciendo: no hables mal de tu prójimo. ¿Sí? No hables mal de tu prójimo. Éxodo capítulo 23, versículos 1 y 2, escuche lo que dice: no propagarás falso rumor, no te concentrarás con el impío para hacer testigos falsos, no seguirás a la multitud para hacer el mal, no testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Mire, yo creo que los que llevan la justicia, los jueces, ¿sí?, deberían mirar esta palabra. Esta palabra que es suprema, es la palabra de Dios, que va por encima de cualquier estatuto o de cualquier ley humana. Ahí dice el Señor: no propagarás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso, y no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Eso es demasiado peligroso. ¿Sí? También dice Levíticos capítulo 9, versículo 12: y no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Peor por Dios, ¿sí? No hay que jurar en falso por el nombre de Dios. Eso es un falso testimonio y eso es gravísimo. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19 dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, y pies que corren rápidamente hacia el mal. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece los falsos testimonios. Por eso los puso allí en los 10 mandamientos. ¿Sí? Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecerla. Es fundamental obedecer la palabra de Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 28 dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no engañes con tus labios. Sin causa, tiene que haber un motivo, tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencia. Si no lo hay, eres un testigo falso y Dios va a castigar eso. ¿Sí? Tal vez, como te digo, la justicia no te castiga humana, pero la justicia de Dios sí. Como le dijo acá, si vemos más adelante la historia de Acab, así como le dijo Dios que iba a morir Acab, así murió. Así como dijo Dios que iba a morir Jezabel, la mujer de Acab, así murió. Eso está en la historia de los reyes de Israel. Mire, algunos soldados se le acercaron a Jesucristo para preguntarle qué deben hacer ellos. Y mire lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 14, lo que le respondió Jesús. Algunos soldados le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Jesús les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente. A nadie acusen falsamente, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué les parece? Solitos les fueron a preguntar y el Señor Jesucristo le dice: no acusen a nadie falsamente. Digan la verdad, cueste lo que cueste. ¿Sí? Sabe que Jesucristo le preguntaron sobre los 10 mandamientos y él contesta, les dice cuáles son. Y dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no dirás falso testimonio. No dirás
falso testimonio contra nadie, ¿sí? Proverbios capítulo 25, versículo 18 dice: como maza y espada y aguda saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Mire, una espada bien afilada que con medio tocar va cortando, va dañando. ¿Sí? Así es el que da falso testimonio contra su prójimo. Va dañando, va dañando, va dañando, va dañando, va destruyendo la vida de personas inocentes. Destruyeron la vida de un hombre inocente que trabajaba tranquilo en su viña llamado Nabot. Le asesinaron vilmente. ¿Usted sabe lo que es morir apedreada? Que lo apedreen una y otra vez. ¿Cuánto dolor habrá sufrido ese pobre hombre? Un hombre inocente. El rey David, cuando era perseguido por el rey Saúl, le dice al Señor en el Salmo 27:12, ora al Señor sobre este asunto. Dice: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. ¿Sí? Se levantaron testigos falsos contra David. Y también lo dice en el Salmo 35:11. Se levantan testigos malvados y de los que no se me preguntan. David ora al Señor. Hay que orar al Señor. Señor, guárdame del mal testimonio. Guárdame de los testigos falsos, Señor, que hablan sin causa contra mí. Debemos orar. Debemos pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude en esto, porque esto de falso testimonio es una plaga. Es como el cáncer que va dañando la sociedad. Proverbios capítulo 12, versículo 17 dice: el que habla verdad declara lo justo. Mire, el que habla verdad declara lo justo, lo que es verdad. Pero el testigo falso, falsedad. Ahí está el contraste, ¿sí? Hay que hablar la verdad, ¿sí? Hay que declarar la verdad. Dice, Jesucristo dijo que la verdad nos hace libre. Pero el falso testigo lleva a la muerte a personas inocentes, como en el caso que estamos tratando, que estamos hablando acá. La verdad nos hace libre. Cueste lo que cueste, hay que decir la verdad. Proverbios capítulo 14, versículo 5 dice: el testigo veraz no mentirá. Mire, el veraz, el que dice la verdad no va a mentir, se va a mantener con la verdad. Pero el testigo falso hablará mentiras. Es que tiene que mentir. ¿Y quién cree usted que es el padre de la mentira? Jesucristo dijo que el diablo es homicida y padre de mentira porque es un mentiroso desde el principio. ¿Qué les parece? Entonces, el testigo falso se está dejando llevar por Satanás. Proverbios capítulo 19, versículo 28 dice: el testigo perverso se burla de la justicia. Mire, eso pasa hoy. El testigo perverso se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Ahora, Dios le dio unas instrucciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida a través de Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 21 lo siguiente. Ponga el asunto. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, investigarán. Con Nabot no investigaron, no inquirieron. Se dejaron llevar nomás por esa carta y mataron a este hombre. Tienen que investigar, le dice el Señor, bien. Y si el testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Mire, debió morir ¿quién? Acá, Jezabel, en ese momento en vez de Nabot, porque los ancianos debieron investigar, inquirir bien como dio la orden el Señor en su palabra, pero no lo hicieron, no les interesó, no les importaron, se burlaron de la ley de Dios. Seguramente esos ancianos también pagaron.
Y dice, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverá a hacer más en una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mire, Dios dice al testigo falso, si hay un testigo, investiguen bien, inquiran bien. Y si resulta que es falso el testimonio, hágale a él. Mátelo a él, en otras palabras. ¿Sí? Mátelo a él porque quiso hacer mal con su prójimo. Dice otro, Levítico capítulo 6, versículo 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare en falso, calumniar a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito de que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de estas cosas en que suele ofender. Mire, tenía que restituir 5 veces más el agravio a una determinada persona. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también que para el mismo Señor Jesucristo le levantaron testigos falsos. Oiga, es increíble, ¿sí? Es increíble. Mire, Mateo 16, 26, versículo 59 al 61. Escuche bien. Los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús. Mire, los sacerdotes procuraban tener falso testimonio contra Jesús, contra el Dios mismo. ¿Hasta dónde llega la osadía del ser humano? La falsedad del ser humano. Con el fin de darle muerte, querían matarlo a Jesucristo con acusaciones falsas. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso dijo Jesús, pero hablaba de su cuerpo, que al tercer día iba a resucitar. Pero falsamente, ¿me entiendes? Y así, una y otra vez. Hay muchas citas bíblicas, muchos ejemplos en la palabra de Dios sobre este tema del falso testimonio. Así mataron a Esteban, al primer mártir, al primer diácono de la iglesia primitiva, levantando falso testimonio. Usted puede encontrar eso, historia en Hechos capítulo 6. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y obedecer, como dice Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12, que seamos ejemplo en palabra, que siempre digamos la verdad, ¿sí? Que la verdad nos hace libre, ¿sí? Que nos llenemos, que leamos la palabra de Dios, leamos y volvamos a leer la palabra de Dios, que esa es la fuente de la verdad. El Señor dijo, la suma de tu palabra es la verdad. No tenemos para qué mentir, porque si mentimos, si levantamos falsos testimonios, hacemos grave daño, como en el caso que miramos aquí en la palabra de Dios, como un hombre inocente, Nabot, fue asesinado por falso testimonio. ¿Y cuántas personas hoy estarán en las cárceles injustamente por falso testimonio? ¿Y cuántas personas habrán matado
les habrán quitado la vida por los falsos testimonios. Esto tiene que acabarse. Y usted dice, yo quiero ser una persona que de ahora en adelante quiero decir la verdad. Bueno, esa reacción es maravillosa. Y lo primero que tiene que hacer es entregar su vida, su corazón al Señor Jesucristo. Nosotros, como en cada video, presentamos lo que llamamos la oración de fe. ¿Sí? La oración, cómo aceptar a Jesucristo para que esa vida cambie. Dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, vienen cosas nuevas. Afuera, lejos se quedan los falsos testimonios. Repita la oración con todo su corazón que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Usted aceptó a Cristo, lo felicitamos. Es el mejor paso que usted ha dado. Ahora, venga, llénese de la verdad. Lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, busque aplicarla. Pídele al Espíritu Santo que le ayude a entenderla para poderla aplicar. Tenga tiempos de alabanza porque el Señor se lo merece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Pide la ayuda. Diga, Señor, quiero ser un hombre veraz, una mujer veraz. Quiero ser conforme a tu palabra. ¿Sí? Y venga a la iglesia. Le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga y juntos sigamos aprendiendo las maravillosas verdades que el Señor tiene para nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Oramos que esta palabra, tu palabra, Señor, llegue a las vidas, a los corazones de las personas y entendamos que el falso testimonio es del diablo, que el falso testimonio está para perjudicar, para dañar, para destruir la sociedad, para destruir la familia, y que la verdad nos hace libre y que cueste lo que cueste, tenemos que decir la verdad ante todo, Señor. Que esta palabra germine, que esta palabra no llegue, no vuelva vacía, que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra, que esta palabra sea trayendo cambios para gloria a tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros se enteren de estas verdades de la palabra de Dios. Que nosotros de acá les deseamos que ustedes tengan un día, pero lleno de bendiciones.